والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah y ikhwan, barakallahu fikum, regresamos a las charlas de la enseñanza de los fundamentos del imán, un libro escrito por el imam, el sheikh, el gran sabio, el sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, que Allah tenga piedad de él. El sheikh, como hemos mencionado antes, escribió este libro o este tratado así en forma de preguntas y respuestas. El sheikh mismo hace la pregunta y da la respuesta. No. Llegamos a la pregunta donde pregunta el sheikh rahimahullah y dice: "Ma al-wajib nahu ashab al-nabi sallallahu alayhi wa sallam". ¿Cuál es la obligación sobre nosotros? ¿Cuál es la obligación acerca de los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam? Y el sheikh respondió y dijo: de cumplir con el imán en el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam y amarlo, y cumplir con amarlo, pues es amar los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam acorde de el compañero y su compañía al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y claro, eso lo dice el sheikh porque los sahaba es su obligación amarlos a todos, pero dice aquí acorde de su nivel o a su compañía al profeta sallallahu alayhi wa sallam, porque hay sahaba o compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam que eran más amados al profeta sallallahu alayhi wa sallam o eran más grandes compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam y eran mejores de los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, por ejemplo, aquel que solo vio el profeta sallallahu alayhi wa sallam y lo conoció una sola vez, no es como aquel que estuvo con él desde los inicios días hasta que falleció el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Por ejemplo, Abu Bakr as-Siddiq, o Omar ibn Khattab, o Uthman ibn Affan, o Ali ibn Abi Talib. Esos son los compañeros grandes del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y ellos son los mejores y tienen más derecho a nosotros a amarlos, así como menciona aquí el sheikh. Igualmente, reconocer la virtud de ellos, dice el sheikh, reconocer la virtud de ellos, cuales ellos tienen más que cualquier otro de la creación. Después de los profetas y mensajeros de Allah, los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam son los hombres, o es la comunidad mejor, la mejor comunidad de toda la creación, Entonces los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam son los mejores hombres después de los profetas y mensajeros de Allah alayhim salatu wa salam. Entonces dice el sheikh, reconocer la virtud de ellos y la piedad de ellos y el nivel y plaza que ellos tienen con Allah subhanahu wa ta'ala, y de que practicar nuestra religión y adorar a Allah subhanahu wa ta'ala basado en esa creencia que los amamos a ellos y difundimos la virtud de ellos y la piedad de ellos, es decir, el conocimiento de ellos, de las narraciones. En la enseñanza del imán enseñamos
no solo imán en el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero también el amor para los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Difundimos las narraciones de ellos y lo que han narrado entre ellos mismos o del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y dice el Sheikh también aferrarse al camino de ellos, aferrarse al camino de ellos, apegarse al camino de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, por ser que ellos son los mejores musulmanes, los mejores creyentes y los que practicaron el Islam mejor que toda la creación después de los profetas y mensajeros de Allah, alayhim salatu wassalam. Y dice el Sheikh igual, alejarse de cualquier diferencia o problema que ellos tuvieron y no hablar de la fitna o de las problemas o diferencias que ellos tuvieron entre ellos mismos, y alejarnos de hablar mal de alguno de ellos. No podemos hablar mal de ninguno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, por ser que ellos tienen una virtud que ninguna persona después de esa generación tuvo ese gran honor y gran bendición y virtud de conocer el profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso es una virtud simple, eso sube la persona en su virtud en esta umma musulmana o esta comunidad musulmana, que sube esa persona en un nivel que nadie lo puede alcanzar excepto aquel que hizo lo mismo o más que él, y eso es estar en la presencia del profeta sallallahu alaihi wasallam, y más aún pues aquel que luchó con él y lo defendió y estuvo con él, y eso es aún más. Igualmente dice el Sheikh, nosotros creemos de que ellos son es decir, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahaba, son de la comunidad mejor de todas las comunidades, de que ellos tienen es la comunidad que tiene esas características nobles y mejores de cualquier otra comunidad, de que ellos son los mejores en todo lo que es bueno y son los mejores en alejarse de todo lo que es malo. Ellos eran o esa comunidad, o esa generación de la comunidad de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ellos fueron la mejor comunidad y mejor generación en cumplir con el din de Allah subhanahu wa ta'ala, en hacer lo que es bueno y alejarse de lo que es malo. Ellos fueron los mejores, los creyentes más completos, y ellos eran los que practicaron el din del Islam mejor que toda el resto de la creación. No. Y queremos mencionar que los sabios de hadith que mencionan quién es un sahabi, o sea, el significado de cómo sabemos quién es un sahabi o quién es de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y ellos han mencionado cada persona, kullu man qabala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'min bihi wa tabi'ahu wa mata ala dhalik. Yani todos, cualquier persona que conoció el profeta sallallahu alaihi wasallam en persona, conoció al profeta sallallahu alaihi wasallam en persona, creó en él y lo siguió su sunnah, siguió su din y murió sobre eso, él es considerado como un sahabi, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam. Aún dicen, así como dice Ibn Hajar al-Asqalani, dijo que aún que fue por un solo momento que lo conoció, un solo momento, pero creó en él y siguió su sunnah y murió sobre eso, es considerado como un compañero, yani un sahabi radiyallahu ta'ala anhu. Porque hay gente que vivió alcanzó el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero no estando en el lugar donde estuvo el profeta sallallahu alaihi wasallam, no tuvo la oportunidad de conocerlo y verlo, entonces él no es considerado como un sahabi. Por ejemplo, una persona que
aceptó el din del Islam y estaba en Yemen, por ejemplo, y nunca vino a conocer el profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina, y nunca fue en los combates con el profeta sallallahu alaihi wasallam, nunca estuvo con él, aunque sí es musulmán y aunque sí murió musulmán, pero no lo conoció en persona, no es considerado como sahaba, como compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam. No. Seguimos a la siguiente pregunta. El Sheikh pregunta y dice sobre el imama. Ma qawlukum fi el imama. ¿Qué dicen de al imama? Al imama es la dirección o dirigir o gobernar. Gobernar, tener autoridad y dirigir la gente con autoridad o gobierno o gobernar. Eso es el imama. Entonces aquí está preguntando el Sheikh qué es el juicio sobre el imama, la autoridad islámica o el gobierno islámico o esa dirección o autoridad islámica, el gobernante islámico. ¿Cuál es el dicho o juicio sobre eso? El Sheikh dice: نعتقد أن نصب الإمام فرض الكفاية. Creemos, dice el Sheikh, es la creencia de nosotros de que obtener o tener un imam o un gobernante islámico, pues es un gobernante musulmán y un gobierno islámico, es fardul kifaya, es una obligación. Aquí menciona fardul kifaya. Obligación, ya Juan, está dividido en dos. La obligación, el fard, lo que es obligatorio o lo que es una obligación, es fardul ain o fardul kifaya. Fardul ain quiere decir la obligación para cada musulmán, mujer o hombre, para cada musulmán. Esa es una obligación. Se llama fardul ain. El fardul ain. El fardul ain es lo que es obligatorio para cada musulmán. Por ejemplo, el salah es fardul ain. Es obligación para hombre y mujer. Ayunar, así como los pilares del Islam es fardul ain. Es fardul ain. Por ejemplo, el shahada, fardul ain. El salah, fardul ain. Zakah, fardul ain. Siyam Ramadán, fardul ain. Hajj, fardul ain. Yani cada uno de estos pilares del Islam es lo que se llama fardul ain. Fardul ain quiere decir que una obligación que es obligación para cada musulmán, hombre y mujer, ¿vale? Y el segundo tipo de obligación es lo que se llama fardul kifaya. Fardul kifaya quiere decir es obligación, pero si un grupo de los musulmanes cumple con esa obligación y establece esa obligación, el resto de los musulmanes no es obligatorio para ellos. Entonces, por ejemplo, aquí de que un grupo de los musulmanes cumplen con la autoridad del pueblo o con el gobernante o con la autoridad, pues es suficiente y no es obligación para el resto de los musulmanes. Igual, por ejemplo, da'wah, hacer da'wah, predicar el Islam y enseñar el Islam es fardul kifaya. No es fardul ain. No es una obligación para cada musulmán enseñar el Islam o predicar el Islam. No, por ser que da'wah es una condición de da'wah es conocimiento. Así que no cada musulmán tiene conocimiento. Así que el da'wah o predicar el Islam o enseñar el Islam o llamar al Islam es para aquellos que tienen conocimiento del din y ellos son los que cumplen con esa obligación. Entonces, si hay un grupo de los musulmanes haciendo da'wah y enseñando el din del Islam y llamando a la gente al din del Islam, pues eso se cumple esa obligación y el resto de los musulmanes no caen en pecado. Entonces, el Sheikh dice, esto es fardul kifaya.
Y menciona aquí el Sheikh, rahimahullah ta'ala, que la umma, la comunidad musulmana, no puede estar sin un imam, sin un líder, sin un gobernante que establece para ellos o para la umma, para la comunidad musulmana, el din. Y los asuntos del din, los asuntos de la religión y los asuntos de la dunya. Y de que él, dice el Sheikh, وَيَدْفَعْ عَنْهَا عَادِيَةَ الْمُعْتَدِينَ, y que también defiende la comunidad musulmana de aquellos que son enemigos o que oponen y quieren atacar la comunidad. Pues el gobernante es el que defiende la comunidad. Y pues también dice el Sheikh que el gobernante es el que establece orden y aleja el caos de la tierra o de su pueblo o de su lugar, y él es el que establece las leyes y las reglas y normas, y también los juicios, sea los juicios para para solucionar problemas o diferencias, y también juicios de castigo para aquellos que oponen o entran en actividades ilícitas. No. Y sigue el Sheikh rahimahullah y dice, y esta autoridad o este gobierno no puede ser completo excepto con obediencia a él, el imam, el líder, obediencia al gobernante y al gobierno en aquello que es lícito y aceptable, y no en aquello que es ilícito y no aceptable. Entonces, la obediencia al gobernante es en aquello que Allah hizo lícito para ordenar. Lo que Él ordena, lo que es lícito. Pero si Él ordena lo que es ilícito, no es para los musulmanes obedecerlo. Pero claro, no como los desviados tekfiris y Khawarij y terroristas, de que si ellos ven un líder o gobernante musulmán que es corrupto y ordena algo que es haram, que ellos lo oponen y luchan contra él. Eso no es del din del Islam. No es del din del Islam luchar contra el gobernante musulmán. No es del din del Islam, no es de la aqida de Ahl Sunnah, no es del manhaj del profeta sallallahu alaihi wasallam ni los sahaba. En la metodología de la religión no es oponer el gobernante y a luchar contra él o hablar mal de él o a llamar a la gente en su contra. Eso todo es un desvío y no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El Sheikh sigue aquí rahimahullah y dice: el jihad, es decir, luchar y defender la comunidad musulmana, se hace con el gobernante, se hace solamente con el gobernante cuando él lo ordena, sea que el gobernante sea piadoso, alguien que es practicante de la religión, o alguien que es corrupto y pecador, aunque no es practicante un buen practicante o un buen creyente del din de Allah. Sea que él es bueno o malo, el jihad se hace con el gobernante. El jihad se hace con el gobernante. Defender la comunidad y luchar por su causa, la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, pues se hace con el gobernante y solo con el gobernante. No se hace así como esos desviados terroristas, gente que usa el nombre del Islam, gente que usa la religión para sus agendas corruptas y ilícitas, que dicen que matan inocentes o combatan o hacen un combate en contra los no musulmanes con el nombre de jihad. Eso es falso y eso es un desvío, un gran desvío. El jihad se hace bajo de la
bandera de Islam o del gobernante y su autoridad. Cuando él manda eso, se obedece y se hace jihad con él, el gobernante, para defender los musulmanes o para luchar en la causa del pueblo. No, pero eso es bajo la autoridad de un gobernante musulmán y no es hacer un grupo y luchar contra incrédulos y decir que esto es jihad. No, eso no es jihad. Eso es un desvío y es ilícito. No. Y sigue el Sheikh y dice que también obedecer y cooperar al gobernante en lo bueno también se hace con el gobernante, sea bueno o malo. Y se aconseja el gobernante, dice el Sheikh. وَيُنْصِحُونَ يعني عن الشر. Se aconseja de alejarse de lo malo o de lo ilícito o de lo que va a dañar la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces el gobernante se aconseja y no se habla de él públicamente como hacen estos desviados que en las clases o en las charlas o en las khutbas empiezan a hablar de los gobernantes de los musulmanes, y eso no es permitido. No es permitido hablar contra el gobernante, sea el gobernante piadoso o sea corrupto. No es permitido, es una acción ilícita que no se puede hacer. Si él ha cometido o hace algo ilícito o en contra de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues se aconseja en todo lo posible. Así como en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, si ven algo malo del amir, si lo puede cambiar con su mano, que lo haga, y si no puede, pues que lo cambie con su lengua, y si no puede, pues que lo odie en su corazón, y eso es lo más bajo del imán. Y no hay imán después de eso. Y eso los ulama han dicho, cambiarlo con la mano es decir, la gente que tiene autoridad alrededor del gobernante puede tratar de cambiar algo de él. La gente que puede cambiarlo con su lengua, es decir, hablar, son la gente de conocimiento, la gente que tiene conocimiento, los sabios grandes. Ellos pueden aconsejar y hablar con él sobre el asunto, y la gente que no tiene autoridad y no tiene conocimiento y no tiene ese lugar y esas plazas, pues tienen que ser pacientes y odiar eso, lo que es malo, en sus corazones. Y eso es lo más bajo del imán. Si la persona por lo menos no lo odia, pues entonces no es imán. No es imán. No. Y la siguiente pregunta, el Sheikh pregunta y dice: ¿Ma huwa as-sirat al-mustaqim wa ma sifatuhu? ¿Cuál es el camino recto y cuál es su descripción? El Sheikh respondió, o da la respuesta y dice as-sirat al-mustaqim huwa al-ilmu an-nafi' wal-amalu as-salih. El camino recto es el conocimiento de beneficio y la obra buena o correcta, acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el Sheikh dice, wal ilmu nafi', y ese el conocimiento de beneficio o el conocimiento beneficioso, dice, huwa ma ja bihi ar-rasul min al-kitab was-sunnah. Es aquello que trajo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam del Corán y la Sunna, del libro y la Sunna. Y la obra buena o correcta, dice, huwa at-taqarrub ila Allah bil i'tiqadat as-sahiha wa ada' al-fara'id wan nawafil wa ijtinab al-munhiyat. Y la obra correcta o la obra buena es todo lo que se hace para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala de la creencia correcta y de establecer todos los mandatos de Allah, lo que es obligatorio, y hacer todo lo que es recomendado y alejarse de todo lo que es prohibido. Eso es el amal salih. Entonces, el camino recto es lo que mencionó el Sheikh. Es
el conocimiento beneficioso y la obra buena que es correcta acorde del din de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh dice, sigue y dice, el camino recto también es qiyam bi huquqillah wa huquq ibadihi. Es cumplir con los derechos de Allah y los derechos de sus siervos. Entonces, el musulmán que está en el camino recto es que cumple con los derechos de Allah y cumple con los derechos de sus hermanos, de los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, los musulmanes, los creyentes. وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِإِخْلَاصٍ تَامٌ لِلَّهِ. Y eso no se puede cumplir excepto con ikhlas, sinceridad completa para Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْمُتَابِعَةِ لِلرَّسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Y seguir y obrar acorde de la sunna del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Seguir su sunna, seguir su ejemplo. Entonces el camino recto no se puede cumplir nada de estas cosas excepto con ikhlas. Ikhlas de Allah subhanahu wa ta'ala, sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala y seguir la sunna del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. No. Y el Sheikh menciona y dice, y se sabe y es conocido de que el din, la religión del Islam, está sobre estos dos principios grandes que hemos mencionado. De que es famin fatahu al-ikhlas. Entonces quien no cumple con la sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala, quien no cumple con al-ikhlas, pues entonces cae en el shirk. Waqa'a fi shirk. Es lo que dice el Sheikh. Faman fatahu al-ikhlas waqa'a fi shirk. Naam. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona obra o hace algo sin ikhlas de Allah y lo hace, el ikhlas es decir, con la intención y sinceridad que esta acción es para Allah subhanahu wa ta'ala. Y quien no cumple con esto, pues entonces cae en shirk, por ser que lo hace por otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh dice, وَمَنْ فَاتَهُ الْمُتَابِعَةِ وَقَعَ فِي الْبِدْعَةِ. Y quien no cumple con seguir y obrar acorde de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, وَقَعَ فِي الْبِدْعَةِ, cae en la innovación. Naam. Entonces quien obra, aunque es sincero y tiene la intención correcta para Allah subhanahu wa ta'ala, pero obra con una obra que no está acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues cayó en innovación, cayó en bid'ah. No, y eso es muy importante entender, ya Juan, basado al hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que narró Aisha radiyallahu ta'ala anha, que dijo, man amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quien hace una obra que no está acorde de mi camino o de mi sunna o de mi guía, pues entonces será rechazado o será rechazada esa obra. Y el otro hadith que narró Aisha radiyallahu anha también, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Quien innova o hace una innovación en nuestra religión y que no es parte de nuestra guía, será rechazada. Será rechazada. Esa obra que ha hecho, que es una innovación, será rechazada. Entonces, todas las obras que se hacen en la religión, que se hace para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, las obras buenas que se hacen para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, a su placer, a su misericordia, esperando su recompensa, todo lo que se hace para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala tiene que estar sobre estos dos principios: la intención pura para Allah subhanahu wa ta'ala y que sea sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala, que es ikhlas, y también que sea acorde esta obra, que sea acorde
de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que es el mutabi'a. Y con eso Allah subhanahu wa ta'ala acepta. Y si falta una de estas dos cosas, Allah no acepta esa obra y es algo de desvío, por ser que si falta ikhlas es shirk y si falta mutabi'a es bid'a. Y Allah no acepta el shirk ni acepta la bid'a. No. Y con eso ya, Juan, terminamos la charla de hoy y inshallah seguimos la próxima clase bi'idhnillahi ta'ala. وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين.